Hermanos, Dios le bendiga abundantemente en esta hora a cada hermano o amigo que puedas escucharme. Soy su hermano, el pastor Reini Martínez de Summit Español, aquí en la ciudad de Fort Myers, en Florida, Southwest Florida. Y quiero llegar a ustedes en esta hora. Hoy, miércoles 13 de abril, estamos en la Semana de la Pasión. Estamos en la semana al viernes de crucifixión y al domingo de resurrección. Y creemos, hermanos, con toda convicción, con toda confianza, que nuestro Señor resucitó de entre los muertos. Y el mismo Espíritu que lo resucitó también nos va a levantar y nos va a resucitar a aquellos que hemos creído en Él. El mismo Espíritu que operó en Jesús va a operar en aquellos hijos que hemos estado esperando en la promesa y que hemos nacido de nuevo. Así que les invitamos este domingo. Estamos en la ciudad de Fort Myers, en Florida, y en esta misma página tenemos los datos de nuestra congregación. Así que sin más, quiero ir a la última reflexión, último devocional de esta serie de Aliento al Sediento que hemos estado haciendo desde finales del mes de febrero y estaremos culminando esta semana precisamente hoy. Así que quiero que después me dejen algún comentario, si le ha sido de bendición, si le ha sido de edificación y cuál de las series, cuál de los capítulos les fue de más bendición, si le animó, si le enseñó, si le exhortó. Quisiera escucharlo. Y si desea que toque algún tema en el futuro en específico, hermano, déjeme saber, porque para mí sería un gozo pleno prepararme y sacar estos temas de nuevo en el futuro. Así que es una bendición. Así que sin más, quiero ir a un texto, a un momento donde Jesús está reunido con los discípulos justo en la semana de su crucifixión. Vemos este texto en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Vemos en su palabra desde el versículo 7 al versículo 10 vamos a estar viendo hoy. Y quiero que vayan conmigo ya a sus Biblias, que puedas tenerlas cerca de ustedes. No me dejes solamente a mí leyendo la palabra, sino que también puedas ir ahí a su palabra, ya que ella es lámpara a nuestros pies. Y dice el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 7. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Así que, hermanos, este es el momento donde Jesús está con ellos sentados, después de lavar los pies a cada uno de ellos y darles una enseñanza sobre el servicio y darles una comisión de que ellos, de forma imperativa, que ellos hagan lo mismo que han visto en Él. Y después de Jesús, por medio de este acto de humildad, desilusionarlos a ellos con la idea de que Él iba a ser quien los iba a libertar. Ahora está Él limpiando sus pies, ahora está Él lavando sus pies. Pero en medio de esto sucede este diálogo muy interesante. Un diálogo donde Pedro pregunta, Pedro no entiende lo que está pasando. Y como sabemos todos que Pedro no podía callarse, él decía lo que pensaba, lo que sentía, aunque muchas veces fuera el pensamiento y sentimiento de otros, quizás cuando comentaban las cosas como discípulos. Pedro era la voz de los discípulos en varias ocasiones. Y en esta ocasión todo parece que era él quien no entendía y realmente no comprendía lo que pasaba. Y entonces él le pregunta al Señor: Señor, tú me lavarás los pies, verso número 6. Pero el Señor le responde algo: lo que yo hago,
tú no lo comprendes. Después Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Hermanos, quiero que pensemos en algo. ¿Cuántas cosas en nuestras vidas nos han sucedido que no las comprendemos? Hay muchas cosas que pasan y uno realmente no encuentra explicación alguna. Pero cuando miramos a la obra del Señor, a la obra que está haciendo Dios en medio nuestro, podemos entonces entender y saber que el Señor está haciendo una obra que aunque tú y yo no la entendamos, tenemos que creerla. Y el Señor Jesús está pidiéndole a Pedro que aunque no la comprenda, que espere, que tenga paciencia, porque la va a entender después. Muchas veces lo que Dios nos pide nada más, no siempre Dios nos pide que entendamos las cosas. Hoy se usa mucho la frase de que tenemos que entender cómo Dios se está moviendo en estos tiempos, y no está mal. Hay que tener una imagen clara, una percepción, un discernimiento claro de las cosas que están pasando. Pero quiero decirte algo, la paciencia en el Señor y el esperar en su tiempo es también un fruto de que estás comprendiendo el plan de Dios. Así que quiero exhortarte, lo primero que quiero exhortarte en esta hora es, ten paciencia en el propósito de Dios. Ten paciencia, porque lo que no comprendes ahora, lo comprenderás después. Pero ahora mismo, la mejor comprensión que puedas tener para esa prueba que estás pasando, o esa aflicción que te está azotando, o esa mala noticia que acabas de escuchar, ahora mismo lo que Dios te está pidiendo no es que comprendas qué está pasando, sino es que esperes. Espera. Espera y comprenderás. Pero mientras esperas, hay algo que se va a desarrollar en tu vida y es la confianza. Porque cuando comprendes lo que pasa, ya tienes la respuesta que estabas buscando. Pero cuando esperas en el Señor, aumenta tu fe y aumenta tu dependencia de la gracia soberana de Dios. Pedro quería una explicación para todo, porque quería entender el porqué de todas las cosas. Pero muchas veces el buscar la información y el porqué de todas las cosas no es necesariamente fe. Muchas veces buscar una explicación para sencillamente tener un argumento. Pero el Señor le dijo que esperara y que entendería después, no entendería en ese momento. Así que lo segundo que vemos en este momento es la otra pregunta entonces que Pedro le dice, ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Oh, hermano, ahora aquí se complicó la cosa. Pedro está ahora diciendo que no le lave, que no hace falta, que él no puede, que él es el Señor, que él es su héroe, que él es el sanador, que él es quien alimentó a los miles, que él es quien sanó a los ciegos, él es quien sanó a los leprosos, él es quien levantó a los paralíticos. Y le está diciendo, no me sanes, o sea, no me laves los pies, no tienes que hacerlo. No dejaré que me laves. Y entonces Jesús le responde, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Hermanos, hay algo importante acá que el Señor le está diciendo a Pedro. Pedro ahora exagera y ahora no quiere que el Señor lo lave, que lo limpie. Pero entonces, ¿qué pasó? Jesús le respondió con algo que él no esperaba. Jesús lo que quería decirle era que su lavamiento era un requisito para la comunión con Él. Hermanos, necesitamos lavar nuestro andar con el Señor cada día por medio de su palabra. Solamente su palabra es la que nos puede limpiar de la contaminación diaria que tú y yo tomamos con este mundo. El Señor quería lavarle los pies a Pedro. Y note que le dijo que si no se lavaba los pies, que si no era él quien le lavaba los pies, no tendría parte con él. Así que dice en el versículo 8, su última parte, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Ahora Pedro entonces se va a los extremos y dice en el verso 9, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Tampoco, una vez más, Pedro no entiende. Una vez más, no comprende lo que está pasando.
Pero Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios están. Y después especificó, aunque no todos. Ahora, ¿qué significa este uso de palabras, esta conjugación de palabras con respecto a que el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio? Jesús está queriendo decir que hay un tipo de persona que ya está todo limpio, que está limpio del todo, pero que lo único que necesita lavarse son los pies. Y Jesús le especifica, ¿verdad? Jesús hace la distinción de que ellos están limpios, aunque especifica no todos. Creemos después, como tenemos la evidencia bíblica, que Judas Iscariote es el hombre que traiciona, es el discípulo traidor, así que él no estaba limpio, él estaba exento de esta limpieza que está Jesús hablando. Pero me llama la atención que Jesús le dice a Pedro, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Entonces, si estamos lavados, ¿para qué nos vamos a lavar los pies? Es mi pregunta. Bueno, aquí hay algo que tenemos que mirar con atención. Colosenses 2:13 nos dice el apóstol Pablo, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Y despojó a los principados y a las autoridades y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, el apóstol Pablo nos está dando la excelente noticia que a todos los que estamos muertos en pecado, en la incircuncisión de nuestra carne, de nuestros deseos, nuestros antojos, Él nos dio vida juntamente con Él, perdonando nuestros pecados. ¿Qué significa? Significa, hermanos, que todo aquel que el Señor haya lavado, haya regenerado, haya pasado el proceso de la regeneración, hermano, es alguien que está lavado. Pero la evidencia de que esa persona ha sido regenerada es que todos los días se lava con la palabra de Dios, lava sus actos, sus hechos y su contaminación con este mundo es limpiada por medio de la palabra. Por eso el Señor Jesús le está especificando a él que el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Está diciendo, Pedro, tú estás lavado por medio de la regeneración, pero tu contacto directo con este mundo te va a dejar polvo en los pies. Tu contacto directo con este mundo no dejará que camines ligero, al menos que la palabra, al menos que mi palabra te limpie cada día. Dietrich Bonhoeffer fue un teólogo y pastor alemán que luchó contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. El hermano Dietrich Bonhoeffer es famoso por varios escritos, artículos y libros que ha redactado. Entre ellos está uno que es bien clásico, El costo del discipulado. Y tiene una frase que dice, la iglesia es iglesia solo cuando existe para otros, no para dominar, sino para ayudar y servir. Ella debe decirle a los hombres, cualquiera que sea su vocación, lo que significa vivir para Cristo, existir para los demás. Hermanos, Pedro aún seguía viendo a Jesús como aquel héroe o aquel Señor, aquel Kyrios que lo iba a ayudar, que los iba a liberar del imperio romano. El Señor le estaba confirmando una vez más que su reino no tenía nada que ver con este mundo. Les estaba diciendo con este acto, hermanos, que su reino no tenía nada que ver con el reino de los hombres y que su reino no venía a derrotar un imperio humano, sino que venía a derrocar y a desmembrar y a destruir
el imperio del pecado y de la muerte. Por eso es que Jesús le está diciendo a Pedro, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios están. Te pregunto en esta tarde, o esta mañana, o esta noche, a la hora que puedas escuchar este devocional, ¿ya estás limpio? ¿Ya pasaste el proceso de regeneración por medio del cual el Señor Jesús te limpia de todo pecado con su sangre preciosa? Sangre derramada en el Calvario, la cual este viernes celebramos ahora el viernes de crucifixión. Ya fuiste limpio, fuiste purificado por medio de la obra milagrosa de la regeneración. ¿Sabes algo que ocurre cuando ocurre la regeneración? Ocurre un cambio de naturaleza. Significa que ese día que te entregas a Cristo, que Cristo te salva, tu naturaleza pecaminosa y de muerte es automáticamente Jesús la reemplaza por su nueva naturaleza, y entonces sufres en ti una regeneración que es un cambio de naturaleza, lo cual no ocurre progresivamente, eso ocurre instantáneamente cuando un hijo o una hija de Dios acaban de ser hijos. Cuando una persona pasa de ser criatura a ser llamada hija o hijo de Dios. Hermanos, la regeneración es una de las doctrinas más importantes, interesantes y cardinales de la palabra. Es una de las doctrinas más cruciales del creyente. Ahora, hay algo que va a pasar por medio de esta palabra que te va a lavar los pies cada día. Ahí entonces ocurre la santificación. Solo por medio de la santificación es que podremos vivir en una comunión con el Señor Jesús. Por eso es que Jesús le dijo, si no te lavo, en el versículo 8, la última parte, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Así que te exhorto en esta tarde, en esta mañana o esta noche, deja que la palabra de Dios te lave tus pies, lave tus manos, lave tus hechos, lave lo que piensas, lo que has hablado, lo que has dicho, lo que has hecho. Porque solamente por medio del lavado de su palabra es que tendremos comunión con el Señor. Es mi deseo que camines en el Señor y florezcas en el Evangelio. En Cristo Jesús, gracia y paz sobre sus vidas.